Siempre había soñado con este día, el último en la oficina. Llevaba años trabajando en esta empresa, una consultora de marketing de tamaño medio, y aunque al principio todo parecía prometedor, con el tiempo la rutina, las presiones y un ambiente que se volvía cada vez más asfixiante me habían desgastado. Había tomado la decisión de renunciar hace un mes, y la noticia, para mi sorpresa, había sido recibida con una mezcla de felicitaciones y una extraña indiferencia. Mi jefe, el señor Lee, me había deseado lo mejor, diciendo que entendía mi deseo de buscar nuevos horizontes. Mis compañeros, con los que había compartido innumerables horas, proyectos y cafés, me habían prometido mantenerse en contacto. Hubo alguna que otra cena de despedida, algunos regalos simbólicos. Todo parecía ir según lo esperado, una salida cordial y profesional. Me sentía aliviado, sí, pero también un poco melancólico al cerrar un capítulo tan largo de mi vida. La última semana fue un torbellino de traspaso de tareas, de reuniones de despedida y de intentos de dejar todo en orden para mi sucesor. Intentaba ser lo más eficiente posible, asegurándome de que mi partida no causara ningún problema. Quería irme dejando una buena impresión, un recuerdo de profesionalismo y dedicación. El último día llegó con una sensación agridulce. Me levanté temprano, con ese nudo en el estómago que precede a los grandes cambios. Elegí mi mejor traje, como si fuera un día importante, una graduación o un nuevo comienzo. Y en cierto modo, lo era. Cuando llegué a la oficina, el ambiente parecía normal. Los mismos ruidos de teclados, el murmullo de las conversaciones, el aroma a café recién hecho. Saludé a mis compañeros con una sonrisa, sintiendo una extraña ligereza. Era mi último día, y la presión, la carga, se habían desvanecido. Mi escritorio estaba casi vacío, solo quedaban algunas cajas con mis pertenencias personales. Empecé a guardar los últimos objetos, las fotos, los pequeños recuerdos que había acumulado a lo largo de los años. Cada objeto era un fragmento de mi historia en este lugar. Mientras guardaba mis cosas, noté algo. Las miradas. Al principio, eran sutiles, rápidas, como si mis compañeros me observaran de reojo. Pensé que era normal, la curiosidad ante alguien que se va. Pero luego, las miradas se hicieron más frecuentes, más intensas. No eran miradas de tristeza o de nostalgia, sino algo diferente. Una mezcla de curiosidad, sí, pero también algo más, algo que no lograba descifrar. Mi compañera de cubículo, Hee-jeon, con la que había trabajado codo a codo durante los últimos 5 años, se acercó a mi escritorio. Ella siempre había sido amable, una confidente, alguien en quien confiaba. Me dijo que me echaría de menos, que la oficina no sería lo mismo sin mí. Su voz sonaba sincera, pero sus ojos parecían esquivar los míos. Había una tensión en su postura, una rigidez que no solía tener. Le pregunté si todo estaba bien. Ella sonrió, una sonrisa un poco forzada, y dijo que sí, que solo estaba un poco triste por mi partida. Intenté creerle, pero una pequeña semilla de duda empezó a germinar en mi mente. Más tarde, mientras iba a la cocina a buscar un café, pasé por delante de la sala de reuniones. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y pude escuchar voces bajas. Reconocí la voz de Min-hun, uno de los gerentes de proyecto, y la de Ye-jin, una de las analistas. Se detuvieron abruptamente cuando me escucharon pasar. Min-hun salió de la sala con una expresión inexpresiva. Me saludó con un asentimiento de cabeza y se fue rápidamente. Ye-jin, por su parte, evitó mi mirada por completo. Sentí un escalofrío. ¿De qué estaban hablando? ¿Y por qué se habían callado al verme? La sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer. El ambiente en la oficina, que al principio me había parecido normal, ahora se sentía diferente. Había una corriente subterránea, una tensión que antes no había percibido o que había ignorado. Durante el almuerzo, decidí ir a mi restaurante habitual, un pequeño lugar de comida coreana cerca de la oficina. Quería un momento de paz, lejos de las miradas y los silencios extraños. Mientras comía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Hae-jun, un compañero con el que solía salir a almorzar.
Me decía que no podía acompañarme hoy, que tenía una reunión de última hora. Me pareció extraño, ya que no solía tener reuniones a esa hora. Cuando regresé a la oficina, la atmósfera parecía aún más cargada. Los murmullos eran más frecuentes y las miradas más directas. Sentí que era el centro de atención, pero no de una manera positiva. Decidí ir al baño. Mientras estaba allí, escuché voces en el cubículo de al lado. Eran las voces de Sang-woo y Gaeun, dos compañeros del departamento de diseño. Estaban hablando en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras. «¿Lo has oído?», dijo Sang-woo. «¿Lo de su partida?». «Sí», respondió Gaeun. «No me lo puedo creer. Después de todo lo que hizo». Se detuvieron. No pude escuchar el resto de la conversación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué habían oído? ¿Qué había hecho yo? La confusión se mezcló con una creciente sensación de traición. Salí del baño, intentando parecer normal. Sang-woo y Gaeun salieron de sus cubículos, me miraron con una expresión de sorpresa y luego bajaron la mirada, evitando el contacto visual. La sensación de que había algo oscuro, algo oculto, se hizo insoportable. Me di cuenta de que la cordialidad de mis compañeros, las felicitaciones, las promesas de mantenerse en contacto, eran solo una fachada. Había algo más, algo que se estaba gestando a mis espaldas. Volví a mi escritorio, sintiendo una punzada de dolor. Había pasado años en esta oficina, creyendo que había construido relaciones, que había ganado el respeto de mis compañeros. Pero ahora, en mi último día, la verdad empezaba a revelarse. Intenté recordar si había hecho algo malo, si había ofendido a alguien. Pero no podía pensar en nada. Siempre había sido profesional, respetuoso, dispuesto a ayudar. ¿Qué era lo que había hecho para merecer esos murmullos y esas miradas? La tarde transcurrió lentamente. Me sentía como un fantasma en mi propia oficina, un espectador de una obra de teatro en la que yo era el protagonista, pero sin conocer el guión. A última hora de la tarde, mi jefe, el señor Lee, se acercó a mi escritorio. Me dijo que quería hablar conmigo en privado en su despacho. Sentí un escalofrío. Entré en su despacho. El señor Lee me invitó a sentarme. Su rostro era serio, su voz, más grave de lo habitual. Min-hun, me dijo, usando mi nombre de pila, algo que rara vez hacía. Hay algo que necesito decirte antes de que te vayas. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que la verdad, la cruda verdad, estaba a punto de ser revelada. Entré en su despacho. El señor Lee me invitó a sentarme. Su rostro era serio, su voz, más grave de lo habitual. Min-hun, me dijo, usando mi nombre de pila, algo que rara vez hacía. Hay algo que necesito decirte antes de que te vayas. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que la verdad, la cruda verdad, estaba a punto de ser revelada. El señor Lee se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. Su voz bajó aún más, casi a un susurro. Me dijo que había habido algunas irregularidades en el último proyecto que había gestionado, el proyecto Olimpia. Dijo que los datos que habíamos presentado al cliente no eran del todo precisos, y que la estrategia que habíamos propuesto tenía algunos puntos débiles que habían sido descubiertos. Sentí una punzada de incredulidad. El proyecto Olimpia había sido uno de mis mayores éxitos. Había trabajado en el día y noche, asegurándome de que cada dato fuera preciso y cada paso, bien calculado. Había sido elogiado por mi trabajo en ese proyecto, incluso por el propio señor Lee. Le dije que eso era imposible, que el proyecto Olimpia había sido un éxito rotundo. El señor Lee negó con la cabeza. Me dijo que, lamentablemente, no era así. Que después de que yo anunciara mi renuncia, habían hecho una revisión interna del proyecto y que habían descubierto que los datos estaban inflados y que había errores de cálculo en la estrategia. Sé que has trabajado duro en este proyecto, Min-hun, me dijo. Pero los hechos son los hechos. He tenido que disculparme personalmente con el cliente y la reputación de la empresa ha sido dañada. Por tu causa. Me quedé sin palabras.
Era una acusación grave y no podía entender de dónde venía. Recordé las horas que había dedicado a ese proyecto, las noches sin dormir, la satisfacción que había sentido al ver los resultados. Y ahora, en mi último día, me decían que todo había sido una mentira. Salí del despacho del señor Lee aturdido. La sensación de haber sido traicionado, de haber sido acusado injustamente, era abrumadora. Las miradas de mis compañeros, los susurros en el pasillo, todo encajaba ahora. No me miraban con tristeza, sino con una mezcla de desprecio y lástima. Volví a mi escritorio, con la mente en blanco. La caja que contenía mis pertenencias personales parecía más pesada que antes. No podía concentrarme en nada. La acusación del señor Lee me había golpeado con una fuerza devastadora. Decidí revisar los archivos del proyecto Olimpia una última vez. Quería encontrar la prueba de que el señor Lee estaba equivocado, de que yo no había cometido ningún error. Accedí a la red de la empresa y abrí la carpeta del proyecto. Y lo que vi me heló la sangre. Los archivos no eran los que yo recordaba. Los datos habían sido alterados. Los gráficos, los análisis, todo había sido manipulado para mostrar un resultado negativo, para sugerir que el proyecto había sido un fracaso. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Alguien había entrado en mis archivos, había alterado mi trabajo. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Mi mente empezó a correr. Pensé en Ji-yeon, mi compañera de cubículo. Ella era la única que había tenido acceso a mis archivos, ya que habíamos trabajado juntos en la mayoría de los proyectos. Pero ella siempre había sido mi amiga, mi confidente. ¿Por qué me haría algo así? Recordé la rigidez en su postura, la forma en que evitaba mi mirada esa mañana. Y el mensaje de Jae-yun, el que decía que tenía una reunión de última hora. ¿Había sido una excusa para evitarme? La traición se hizo tangible, palpable. Me di cuenta de que la oficina no era el lugar de camaradería que yo había creído. Era un campo de batalla, un lugar de puñaladas por la espalda, de celos y de rivalidad oculta. Me levanté de mi escritorio y me dirigí al cubículo de Ji-yeon. Ella estaba concentrada en su ordenador, tecleando con rapidez. Me acerqué a ella, sintiendo una mezcla de furia y dolor. Le pregunté si había notado algo extraño en los archivos del proyecto Olimpia. Ella se sobresaltó. Me miró con una expresión de sorpresa, y luego, de nuevo, la evitación en sus ojos. Me dijo que no había visto nada. Pero su voz sonaba un poco temblorosa, y su postura, rígida. Le pregunté directamente si ella había tenido algo que ver con la alteración de los archivos. Su rostro palideció. Min-hun, no sé de qué estás hablando, me dijo. Pero su voz era un susurro. Yo nunca haría algo así. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Su negación, su miedo en sus ojos, todo me decía que ella sabía algo. Me di cuenta de que mi amiga no era mi amiga. Que la persona en la que había confiado, la persona con la que había compartido mis secretos y mis frustraciones, me había traicionado. La revelación fue un golpe devastador. Me sentí como si hubiera estado viviendo en una burbuja de ilusión durante años, y que en mi último día, la burbuja hubiera estallado, revelando la fea y brutal verdad. Volví a mi escritorio, sintiendo una amargura que nunca antes había experimentado. No había nada que pudiera hacer. Mi reputación en la empresa estaba arruinada. El señor Lee me veía como un fracaso, un irresponsable. Mis compañeros me veían con desprecio. Y la persona que yo consideraba mi amiga, me había apuñalado por la espalda. La última hora de mi jornada laboral fue una tortura. No hablé con nadie. Solo me dediqué a empacar el resto de mis cosas en silencio, con el corazón destrozado. Las fotos de mis compañeros, las tarjetas de cumpleaños, los pequeños detalles que me habían hecho creer que teníamos una amistad, ahora me parecían una burla cruel. Cuando estuve listo para irme, me dirigí al escritorio de Ji-yeon. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y arrepentimiento. Le dije que sabía lo que había hecho. No le di una oportunidad de negarlo. Le dije que no entendía por qué. Pero que lo que había hecho era imperdonable.
La miré por última vez, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Y luego, me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba por el pasillo, sentí las miradas de todos mis compañeros. Esta vez, ya no eran un misterio. Eran miradas de alivio, de satisfacción, de triunfo. Había algo en mi partida que los hacía felices. Y la razón, la cruda y brutal razón, era algo que yo no podía comprender del todo. Mientras caminaba por el pasillo, sentí las miradas de todos mis compañeros. Esta vez, ya no eran un misterio. Eran miradas de alivio, de satisfacción, de triunfo. Había algo en mi partida que los hacía felices. Y la razón, la cruda y brutal razón, era algo que yo no podía comprender del todo. Salí de la oficina por última vez. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo y final. Estaba en el ascensor, con la caja de mis pertenencias personales en mis brazos. La caja, que antes me había parecido pesada por la nostalgia, ahora me resultaba pesada por la carga de la traición. El viaje en el ascensor fue un descenso hacia la realidad. Me di cuenta de lo ciego que había sido. Había creído que la oficina era un lugar de colaboración, de respeto mutuo. Había confiado en mis compañeros, los había considerado mis amigos. Pero en realidad, era un nido de víboras, un lugar donde la lealtad era una moneda de cambio y la ambición un arma afilada. Cuando llegué a la planta baja, me dirigí a la salida del edificio. El aire fresco de la calle me golpeó en la cara. Me detuve en la acera, mirando el edificio por un momento. El edificio de cristal y acero, que antes me había parecido un símbolo de éxito, ahora me parecía una jaula fría y desalmada. Decidí que tenía que hablar con alguien que me ayudara a entender. Mi mejor amigo, Jung-woo, era mi única opción. Lo llamé y él me pidió que fuera a su apartamento. Jung-woo me escuchó con paciencia mientras le contaba todo. Le hablé de la acusación del señor Lee, de los archivos alterados, de la traición de Ji-yeon. Al principio, se mostró incrédulo. No podía creer que Ji-yeon, a quien yo había considerado mi mejor amiga en el trabajo, hubiera sido capaz de algo así. Pero cuando le mostré los mensajes de texto que Ji-yeon me había enviado a lo largo de los años, mensajes llenos de halagos, de apoyo, de confidencias, Jung-woo se dio cuenta de la magnitud de la traición. Dijo que era una muestra de una manipulación cruel, de alguien que se había ganado mi confianza para luego apuñalarme por la espalda. Mientras hablábamos, Jung-woo me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que un colega suyo, de otra empresa, había estado en una reunión de la industria la semana pasada. Me dijo que había escuchado a alguien de mi empresa, a Jae-jun, hablar de mí. Jae-jun había dicho que yo había renunciado no por mi propia voluntad, sino porque me habían forzado a irme. Había dicho que había problemas éticos en el proyecto Olimpia y que yo había sido el responsable. Y que, según él, yo era un empleado deshonesto que intentaba escapar de las consecuencias de sus acciones. La revelación fue devastadora. No solo Ji-yeon me había traicionado, sino que la mentira se estaba esparciendo por la industria. Mi reputación, que yo había intentado construir con tanto cuidado, estaba siendo destruida por gente a la que yo había considerado mis amigos. El dolor se transformó en rabia. Una rabia fría y controlada. Me di cuenta de que mi partida no era un simple final, sino el comienzo de una campaña de difamación en mi contra. Había un motivo detrás de todo esto, un motivo que yo no podía ver. De repente, una luz se encendió en mi mente. La promoción. Había una vacante para un puesto de gerente de proyecto que se abriría en unos meses. Un puesto al que yo era el candidato más probable. Recordé que Ji-yeon, Min-jun y Jae-jun también estaban interesados en ese puesto. ¿Podría ser esa la razón? ¿Podrían haberme incriminado en el proyecto Olimpia para que yo me fuera y así ellos tuvieran más posibilidades de conseguir la promoción? La idea era terrible, pero encajaba perfectamente. La traición, la difamación, el sabotaje de mi trabajo, todo era parte de un plan maquiavélico para sacarme del camino. Me sentí un idiota. Un ingenuo. Había creído que mi trabajo duro, mi profesionalismo, serían suficientes para que yo avanzara en mi carrera.
Pero en el mundo de los negocios, la ética y el trabajo duro no eran tan importantes como la política, los favores y las traiciones. La rabia me impulsó a actuar. No podía dejar que se salieran con la suya. Tenía que exponer la verdad. Tenía que defenderme. Pasé la noche en casa de Jung-woo, analizando cada detalle, cada conversación, cada mirada. Recordé que Min-hun, en una reunión del proyecto Olimpia, me había pedido que le enviara los archivos finales para revisarlos. Confiado, se los había enviado. Y recordé que después, me había dicho que los archivos estaban perfectos. La verdad era que él había sido el que había alterado los archivos. Él, con la ayuda de Hee-yeon y Hae-jun, había creado una red de mentiras para incriminarme. Tenía que encontrar pruebas. Pruebas que demostraran que los archivos originales eran correctos y que habían sido alterados después de que se los envié a Min-hun. Recordé que había guardado una copia de seguridad de todos mis proyectos en una memoria USB. Una copia de seguridad que había hecho por si acaso, una costumbre que había adquirido después de un susto con un ordenador hace años. Fui a mi apartamento y busqué la memoria USB. Estaba en un cajón de mi escritorio, en una caja de recuerdos. La conecté a mi ordenador. Y ahí estaban. Los archivos originales del proyecto Olimpia. Los datos, los gráficos, los análisis, todos intactos, todos correctos. Sentí un alivio inmenso. Tenía la prueba. Tenía la evidencia que necesitaba para desenmascarar a mis compañeros. Al día siguiente, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en mi último día en la oficina. Pero esta vez, mi rostro no tenía una expresión de alivio o de melancolía. Tenía una expresión de determinación. Me dirigí a la oficina de un abogado laboral. Le conté mi historia, le mostré la evidencia. Él me escuchó con atención y al final, asintió. Me dijo que teníamos un caso sólido, un caso de difamación y de sabotaje profesional. La batalla legal fue larga y dura. Mis excompañeros, el señor Lee, todos negaron las acusaciones. Pero la evidencia era irrefutable. Los archivos originales, con su marca de tiempo, demostraban que mi trabajo había sido perfecto. Y que los archivos en la red de la empresa habían sido alterados el mismo día que yo anuncié mi renuncia. Al final, la verdad salió a la luz. Min-hun, Hee-yeon y Hae-jun fueron despedidos. El señor Lee, que había encubierto todo, también fue despedido. Mi nombre fue limpiado, mi reputación, restaurada. Pero la victoria se sintió vacía. La experiencia me había dejado una cicatriz. La inocencia que tenía al principio, la fe en la camaradería y en la ética, se habían desvanecido. Había visto el lado oscuro de la ambición humana, la facilidad con la que la gente puede traicionar por un poco de poder o dinero. Y esa visión, esa verdad, es algo que nunca olvidaré. Al final, la verdad salió a la luz. Min-hun, Hee-yeon y Hae-jun fueron despedidos. El señor Lee, que había encubierto todo, también fue despedido. Mi nombre fue limpiado, mi reputación, restaurada. Pero la victoria se sintió vacía. La experiencia me había dejado una cicatriz. La inocencia que tenía al principio, la fe en la camaradería y en la ética, se habían desvanecido. Había visto el lado oscuro de la ambición humana, la facilidad con la que la gente puede traicionar por un poco de poder o dinero. Y esa visión, esa verdad, es algo que nunca olvidaré. La batalla legal fue un proceso agotador. Las reuniones con el abogado, las declaraciones, la confrontación con mis excompañeros. Fue un recordatorio constante del dolor y la traición. No me sentí satisfecho cuando los despidieron. Sentí una mezcla de tristeza y lástima por ellos, por la forma en que su ambición los había consumido y los había llevado a destruir no solo mi carrera, sino también la suya propia. El señor Lee, en particular, me sorprendió. En el juicio, admitió que había encubierto el sabotaje porque temía perder su puesto. Dijo que la competencia en la empresa era feroz y que si se hubiera sabido que su equipo había tenido un fracaso tan grande, él habría sido el primero en ser despedido. Su explicación no justificaba sus acciones, pero me hizo darme cuenta de que el sistema en sí mismo era el problema,
un sistema que fomentaba la desconfianza y la traición en lugar de la colaboración. Después de que todo terminó, pasé un tiempo lejos del mundo corporativo. Necesitaba sanar, necesitaba procesar todo lo que había vivido. La confianza que había tenido en la gente, en el trabajo, se había roto. Me sentía cínico, desilusionado. Pasé meses en casa, en un estado de letargo, sin saber qué hacer. Mis amigos me apoyaron, pero yo me sentía incapaz de volver al ruedo. La idea de trabajar en otra oficina, de volver a confiar en colegas, me aterrorizaba. Pero poco a poco, empecé a recuperarme. La ira y el dolor se fueron desvaneciendo, dejando atrás una lección valiosa. Me di cuenta de que mi fe no debería estar en las instituciones o en las personas, sino en mí mismo, en mi propio trabajo, en mi propia ética. Decidí que no quería volver a trabajar para nadie. Quería ser mi propio jefe, mi propio dueño. Empecé a usar mis conocimientos de marketing para trabajar como consultor independiente desde la comodidad de mi casa. Al principio fue difícil. Tuve que construir una nueva red de contactos, un nuevo círculo de clientes. Pero con el tiempo, mi negocio empezó a crecer. No tenía que lidiar con las políticas de la oficina, con los chismes, con las traiciones. Trabajaba con gente que confiaba en mí y en mi trabajo, y la satisfacción que sentía era mucho mayor que la que había sentido en la oficina. Un día, recibí un correo electrónico de Ji Yeon. Estaba lleno de disculpas. Me decía que se arrepentía profundamente de lo que había hecho, que la ambición la había cegado, que Min-Hun y Jae-Yun la habían manipulado. Me decía que había perdido su trabajo, su reputación, su vida. Y que se arrepentía de la amistad que habíamos perdido. Leí el correo electrónico con una extraña mezcla de emociones. No sentí rabia, ni satisfacción. Sentí lástima. Su disculpa, aunque tardía, parecía sincera. No le respondí. No porque no quisiera perdonarla, sino porque el tiempo y la distancia ya habían cerrado esa herida. Ahora, cuando pienso en mi último día en la oficina, no lo veo como un día de derrota, sino como un día de liberación. Ese día, perdí a mis colegas, perdí mi trabajo, perdí mi inocencia. Pero también, ese día, me encontré a mí mismo. Me di cuenta de que la oficina no era un lugar para hacer amigos, sino un lugar para trabajar. Y que la verdadera amistad, la verdadera confianza, se encuentran fuera de las paredes de un edificio corporativo, en la vida real. A veces, todavía me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado. Si hubiera obtenido la promoción, si hubiera ascendido en la empresa. Pero luego, recuerdo la sensación de vacío que sentí ese último día, la mentira detrás de las sonrisas, la traición detrás de la amistad. Y me doy cuenta de que no cambié nada. Aprendí una lección valiosa, una lección que me ayudó a crecer, a ser más fuerte. Y a construir una vida y una carrera que fueran honestas, transparentes y, sobre todo, mías.